Que la inflación de los alimentos, como tú adelantaste, y en el Perú es 13%. La inflación general es 8%, pero de los alimentos es 13 y punto algo más. Nosotros estamos en contacto con Enrique Castellanos, él es docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Muy bien, bienvenido, señor Castellanos, a Exitosa Perú. Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Me había llamado la atención este tema de que no hemos nosotros desagregado la inflación, que el INEI nos ha dicho que la inflación está en 8%, pero hay segmentos como los alimentos, el transporte y los combustibles que tiene una inflación por encima de los 2 dígitos y por eso la sentimos tanto la pegada. Y esto podría explicarnos por qué la canasta básica parece mucho más cara, por qué hay un paro de transportistas, por qué los agricultores están como están, por qué la conflictividad. Sí, mira, lo que tú dices es correcto, ¿no? Y diferenciaría dos efectos o dos puntos adicionales, ¿no? Primero, que la inflación de los alimentos, como tú adelantaste, y en el Perú es 13%. La inflación general es 8%, pero de los alimentos es 13 y punto algo más. 7. La de los combustibles también es doble dígito. Entonces tienes ese efecto que las cosas más básicas han subido. Y además tienes el otro efecto que en el segmento C, D y E, ¿no? La población de más baja capacidad económica, el porcentaje que representa los alimentos dentro de sus gastos totales es mayor. Entonces le pega doble el tema de los alimentos o del combustible, ¿no? Y eso es lo perverso, ¿no? Es decir, los pobres están sufriendo más porque son los que porcentualmente consumen más alimentos dentro del total de su gasto, ¿no? Y eso desafortunadamente pues es un efecto es una tendencia mundial, no es para defender el gobierno, pero tampoco achacarles cosas que no son de ellos. Esto de acá está pasando en Perú, en Colombia, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos. La inflación está en sus niveles más altos de los últimos 30 años, por lo menos, ¿no? Hay que hacer algo, porque efectivamente el nivel de bienestar de nuestra población está sufriendo mucho con esta carestía, sobre todo de los alimentos y los combustibles, como estaba mencionando, ¿no? Y usted me dice que la gente más pobre es la que gasta más en alimentos. Y esto quiere decir que, porque gana poco, la cantidad de esa bolsita se le va más en alimentos. No es que tenga para gastar mucho, sino que de ese poquito gasta casi todo. Relativamente hablando, sí. Claramente eso es así, ¿no? O sea, y ellos son los que sufren más porque efectivamente si antes compraban 1 kilo de pollo, probablemente hoy día les alcanza o para menos o para comprar menudencia, y efectivamente sí les afecta el día a día, ¿no? Porque en general una persona que esté en clase media alta, pues dice el precio del pollo subió, pero sigue comprando el pollo. Al final no le afecta su nivel de consumo tanto como una persona de bajos recursos que vive el día a día, ¿no? Es complicado por eso, ¿no? Y estas paralizaciones, esto que estamos viendo y viviendo el día de hoy y mañana, que ha parado la carga pesada, y esto de todas maneras va a traer una especulación, porque van a decir, no están entrando los productos, hayan entrado o no hayan entrado, y le van a decir al consumidor que no ha entrado y va a terminar pagando más. ¿Esto cómo impacta? Y también me imagino que me va a decir que va a impactar a los más pobres. Desafortunadamente sí, y encima pues de piedras, palos y cuando llueve truena, ¿no? Esto de acá, a ese 13% de inflación que hablamos, pues esto de acá le va a generar una capa de especulación adicional
y efectivamente vas a poder tener días, y espero que sean solo días, donde los alimentos perecibles pues estén más caros, ¿no? Espero que esto no sea tan dramático, pero no hay visos de que esto baje. Entonces vamos a tener días con alimentos más caros y las amas de casa probablemente van a tener que hacer magia buscando qué es lo que más hay en el mercado y comprar de eso, ¿no? ¿Y por qué? Yo entiendo que hay una crisis internacional, ¿no? Y esto ha quedado en evidencia con la crisis del petróleo, la crisis de los fertilizantes, pero ¿por qué nosotros pagamos el combustible más caro de Latinoamérica cuando vamos a un grifo? ¿Por qué no se puede hacer algo? ¿Por qué no? Y creo que nunca se ha podido hacer algo, no se le achaca a este gobierno, siempre hemos pagado o creo que en los últimos años, las últimas décadas, hemos pagado el combustible más caro de Latinoamérica. ¿Qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos hacer? Bueno, una parte importante en el precio de los combustibles ha sido el impuesto, ¿no? El IGB y el ICC, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, que se lo han reducido, pero aún así está el IGB. Entonces, sí, podrían quitarlo, podrían reducirlo temporalmente, pero una parte importante de los ingresos del gobierno vienen de esos, del impuesto al combustible que todos pagamos. Entonces, ok, quito el impuesto a los combustibles. Imagínate que mañana quito el impuesto, 100% del impuesto a los combustibles. El problema es que con qué pago los salarios de policías, enfermeras, maestros, etc., etc. Entonces, ese es el problema. O sea, las cuentas fiscales dependen en gran medida de estos impuestos selectivos y el IGB a los combustibles, y entonces simplemente quitarlos a rajatabla no es posible. Por eso es que pagamos, no te diría el más caro de la región, pero probablemente estamos en el top 3 de las gasolinas más caras que pagamos. ¿Cuándo? ¿Hay esperanza o no? ¿O hasta cuándo tenemos que esperar? Sí, bueno, esperanza y fe siempre hay, ¿no? Así como en el fútbol y como en todo lado hay que tener fe y esperanza de que esto mejora. Si bien la economía se ha recuperado después de la pandemia, desafortunadamente el empleo y las remuneraciones no lo han hecho, ¿no? De hecho, la cifra, en mayo último, el Instituto Nacional de Estadística publicó cifras de pobreza en el Perú. Y para darles una foto, antes de la pandemia había 20% de pobres en el Perú, después subió a 30% durante la pandemia, que es un montón, y ahora ha bajado a 26%, producto de esta reactivación, ¿no? Pero aún estamos bastante por encima de antes de la pandemia. Entonces tenemos 26% de pobres, uno de cada 4 peruanos es pobre, pero además tenemos lo que le llaman población vulnerable, que es muy cerca de ser pobre, está muy cerca de la línea de pobreza, que es 35% más. Entonces, si me sigue un poquito con los números, 26 más 35 es 61, 60%, digamos, de los peruanos, 6 de cada 10 peruanos, la estamos pasando muy mal, ¿no? Y esa es la maldición que estamos acarreando. Eso es lo que la pandemia nos ha desnudado, por así decirlo, y eso es lo difícil que va a ser recuperarlo, ¿no? Gracias a Dios, a la economía, los precios de los minerales están buenos, los ingresos fiscales han sido buenos. El gobierno tiene ahorita los medios para tratar de mitigar este tema, ¿no? O sea, digamos, la carestía de alimentos, se podrían hacer bonos alimentarios, se podrían hacer comedores populares, se podrían dar medidas específicas para tratar de paliar, mitigar los efectos en la población vulnerable. Como ven, la baja en el IGB de los alimentos no ha funcionado porque tenemos una economía informal, entonces el IGB ni va ni viene. Entonces, habría que hacer otras medidas sociales para tratar de que la gente de menos recursos no la pase tan mal, ¿no? Pero eso, a su vez, nos lleva a que necesitas un gobierno que tenga buena gestión, capacidad empresarial, capacidad gerencial,
Y desafortunadamente este gobierno no se ha caracterizado por eso y creo que ya eso es un tema muy trillado, ¿no? Desafortunadamente esta nueva administración pues se ha caracterizado por todo menos por ser eficiente y capaz de ejecutar, ¿no? Y eso sí es lo que me da, me da cierto pesimismo de que esta crisis, estos tiempos difíciles se van a prolongar por lo menos un tiempo más, ¿no? Sí, pues ya me bajó toda la esperanza, pero quisiera preguntar yo, lo que ha dicho ayer el ministro de Economía y Finanzas, el señor Graham, de esto de la focalización, ya no el IGB para todos, ¿no? Ya no quitar el impuesto selectivo al consumo para todos, sino focalizar mejor, que también nos ha ido mal en la focalización, porque yo me acuerdo que en plena pandemia se le dio esto a las municipalidades y terminaron robándose las canastas, ¿no? Ay, bueno, esto solamente en nuestro país. Y en algunos también que tienen los mismos niveles de corrupción, pero es un avance lo que él piensa, ojalá que se haga. Sí, es un avance, pero entiendan los televidentes y los oyentes que una cosa es decir bajo el IGB y simplemente vía un decreto supremo pongo la norma y ya está. Y otra cosa mucho más difícil es implementar un programa de bonos alimenticios o que el Ministerio de Economía con otros ministerios coordinen una red de comedores populares. Eso se necesita un nivel de gerencia muchísimo más complejo, que sabemos que nuestro Estado peruano pues no se caracteriza por ser rápido, por ser eficaz, ¿no? Entonces ahí es el problema, ¿no? Ahí somos víctimas de nuestro laberinto, porque también tenemos una regulación súper complicada, entonces hay que seguir las pautas a pie juntilla de todas las licitaciones, eso demora mucho la ejecución. Mira lo que está pasando con el tema de los fertilizantes. Las licitaciones, la segunda licitación se cae porque no cumple esto u otra característica y ninguno de los funcionarios del Ministerio, en este caso Agricultura, quiere, como se dice criollamente, mojarse o exponerse a que eventualmente después le venga una investigación de Contraloría, ¿no? Entonces, yo creo que, y te soy muy sincero en esto, yo creo que el 80-90% de nuestros funcionarios públicos son gente proba. Lo que pasa es que hay el 10% que salen en la televisión, son los casos que salen en la televisión, entonces que genera una persecución de brujas, por así decirlo, ¿no? Donde todos son corruptos y entonces tienes una Contraloría que a veces sobrecontrola, valga la redundancia, y genera esta inacción, ¿no? Por eso es que el Estado lo vemos tan paquidérmico, tan lento para ejecutar tipo de cosas, porque los buenos funcionarios saben que tienen que seguir, como digo, al pie de la letra los largos procedimientos estatales para hacer cualquier cosa, ¿no? Eso nos termina matando, porque claro, va a llegar los bonos alimentarios 6 meses después, ¿no? Claro, cuando la gente ya no tiene nada en la barriga, ¿no? Así es, así es. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias.